cambio de quién va a continuar. Sí. Correcto. Ya puede iniciar. Perfecto, gracias, José Antonio, muy amable. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a tener un tema. Si no leí mal, es la primera sesión de este diplomado práctico sobre procedimiento especial sancionador. Y hoy tenemos que empezar con el tema supuestos o hipótesis de procedencia. El tema es sumamente árido, si lo califican así, un tema complejo que tiene muy poco tiempo y toda la complejidad, toda la dificultad consiste en que los políticos y los partidos políticos tienen que entrar al orden, tienen que acatar el sistema jurídico vigente después de muchísimos años de libertad y que ahora se está tratando de recuperar la libertad o el libertinaje en esta materia. Antes de 2007, cada uno de los partidos políticos y de los políticos hacían de la propaganda política, de la propaganda electoral, lo que consideraban pertinente. Había libertad total. No recuerdo exactamente si fue con motivo de la elección de 2006, la elección presidencial, que la revista Proceso, en la portada, publicó las grandes triunfadoras de esta elección y los logotipos de Televisa y Televisión Azteca, por los grandes negocios que hacían al vender tiempo en cada uno de sus canales a los partidos políticos y, por supuesto, obtener beneficios importantes. Los partidos políticos se quejaban, aducían que entre el 50 y el 60% de su financiamiento se destinaba al pago de propaganda política y en especial política electoral en radio y televisión. Se hace la reforma o se lleva a cabo la reforma en 2007 para disponer tiempo en radio y televisión correspondiente al Estado destinado para fines político-electorales. Sin embargo, nada se hizo por disminuir el financiamiento público para los partidos políticos. Se mantuvo el financiamiento del que ya gozaban en términos similares o iguales a los que existen actualmente. A pesar de que ya no pagan ni un centavo para tener acceso a radio y televisión fundamentalmente, pues el financiamiento público no disminuyó, se mantuvo en la misma proporción y ya no tienen que hacer este gasto. Pero ahora estamos viendo cómo también radio y televisión ya no son los medios más importantes para hacer propaganda política y propaganda electoral. Ahora son los medios o redes sociales los que se utilizan fundamentalmente y en donde también con mucha dificultad puede haber control, tanto para saber quién es el autor de lo que se está difundiendo, como para saber cuánto cuesta esa difusión y tener elementos de prueba convincentes para saber quién es el responsable de la publicidad que se hace y cuánto cuesta. Todo para efectos de control jurídico de la actividad de los
políticos, de los partidos políticos, de los aspirantes a candidatos y, por supuesto, para la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y otras formas de organización política. Yo espero que no se fastidien, porque para poder hablar de los supuestos de procedibilidad, yo no les denomino de procedencia, sino de procedibilidad, hipótesis en los cuales procede el procedimiento especial sancionador, que también es nuevo, no existía antes de 2014 como existe ahora, estaba previsto ya como una facultad del Instituto Federal Electoral y sus resoluciones serán impugnables ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, este procedimiento especial sancionador es un procedimiento híbrido. Por una parte, interviene el Instituto Nacional Electoral por conducto de la Secretaría Ejecutiva y esta por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y cuando se considera que se han reunido ya todos los elementos para poder dictar resolución, se envía el expediente a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea esta sala la que emita la resolución correspondiente, ya sea calificando la existencia de una infracción de un presunto responsable, o mejor dicho, de un responsable, e imponiendo la sanción que considere procede en el caso particular, o bien considerando, concluyendo que no hay un responsable, por tanto no hay sanción que imponer, o habiendo responsable que no procede imponer sanción alguna. En esta materia, creo que los partidos políticos fueron muy cuidadosos en salvarse de ser sancionados y, sobre todo, excluyeron de toda posible sanción a los servidores públicos y fundamentalmente a los servidores públicos que no tienen superior jerárquico, tanto en el orden federal como en el orden local. Vamos a ver estos supuestos de procedibilidad. Si me ayudas, José Antonio, vamos a la otra diapositiva. Gracias. Estos son los temas que nos marca el programa del diplomado. Supuestos de procedencia, yo entre paréntesis cambio la palabra por procedibilidad y nos dicen base tercera del artículo 41 y octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución. Además, contravención a las normas sobre propaganda política o electoral, también actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña. Temas todos regulados, como podemos observar, tanto en la Constitución como en las leyes electorales y especialmente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, debemos recordar o debemos tomar en cuenta que los procedimientos sancionadores en materia electoral son de dos especies, ordinario y especial. Un procedimiento ordinario sancionador electoral y un procedimiento especial sancionador electoral, que incluso yo no sé en qué orden usar cada una de estas palabras, si es procedimiento sancionador especial electoral o si es un procedimiento especial sancionador electoral o cualquier otra denominación similar que podamos encontrar. Aunque el legislador
no quiso establecer una sistematización, sino más bien dar advertencia a los congresos locales en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hizo una bipartición. Vamos, por favor, a la diapositiva siguiente. En el artículo 440, el legislador nos dijo o establece las leyes electorales. Lo de establece es más como un consejo, como una sistematización, como una recomendación o una lección al legislador local. Nos dice: las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases. Si realmente el legislador nacional, que no existe, pero nuestra ley es nacional, el legislador nacional le está dando clase al legislador local y le dice: de los procedimientos sancionadores, cuando expidas las reglas, toma en cuenta las siguientes bases. A. Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, y especiales sancionadores expeditos por faltas cometidas dentro de los procesos electorales. B. Sujetos y conductas sancionables. C. Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos. D. Procedimiento para dictaminación, para la remisión del expediente al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Y E. Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los organismos públicos locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales. Vean cómo aquí tenemos un procedimiento ordinario de sanción a cargo de los organismos públicos locales por la promoción de quejas frívolas. Interesante el tema, la frivolidad se va a sancionar, la frivolidad electoral, por supuesto, se va a sancionar mediante un procedimiento ordinario sancionador. Cuando hay frivolidad en el impugnante, nos dice el legislador, cuando las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho. Si de la sola lectura del escrito inicial se puede advertir si la pretensión del impugnante tiene o no posibilidad de una resolución favorable. Aquí estamos ante una impugnación grosera, sin fundamento, y las hay. Cuando digo grosera, no es falta de respeto, sino que es falta de inteligencia, que no tiene posibilidad, por más que uno le busque, no tiene posibilidad de admisión, mucho menos de substanciación y de dictado de una sentencia de fondo. Y de dictarse una sentencia de fondo, seguramente no le será favorable al impugnante. Si el tema de la frivolidad es un tema interesante que ha sido sancionado casi en todos los procesos. Quien inicia un proceso, juicio o causa de manera frívola puede ser sancionada. La fracción segunda es queja frívola o son quejas frívolas aquellas que refieran hechos
que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad. Si la falsedad o la inexistencia de los hechos que sustentan la queja es evidente, no puede prosperar una queja de esta naturaleza. 3, también son frívolas aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral. Vamos a la siguiente, por favor. Y 4, aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. Si las únicas pruebas que se ofrecen, que se aportan, son notas periodísticas, de opinión o de noticia, sin que haya otro medio para acreditar la veracidad de lo expuesto en la nota de opinión o en la nota noticiosa, que evidentemente no tiene realidad. Sí, los temas ya en la vida práctica resultan difíciles de concretar. Si hay duda, no podemos declarar o calificar como frívola una impugnación o una queja. Si hay duda, si la convicción de su frivolidad debe ser incuestionable, debe ser clara. Y si se trata de un órgano colegiado el que tenga que calificar, todos deben estar en esa convicción de frivolidad. Porque si hay duda de si es o no frívola, si es o no admisible, si es o no procedente, ya no podemos hacer ninguna de estas calificaciones. Nos dice el legislador, la sanción que se imponga en su caso deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales. Nos dice el legislador calificar el grado de frivolidad. No sé si la frivolidad tenga grados. Para mí o es frívola o no es frívola, pero ahí está la orden del legislador de calificar esa frivolidad para poder imponer la sanción correspondiente. Y le dice nuevamente al legislador local, el legislador nacional, deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto es novedoso, es de una reforma reciente, el tema de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Si hay una queja por este tipo de conductas, se deberá iniciar un procedimiento especial sancionador y ahí es en donde se debe de tomar la decisión correspondiente de si hay infracción o no la hay y cuál debe ser la sanción a imponer al responsable de esta conducta ilícita, violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Vamos a regresar 2 diapositivas, por favor, José Antonio. Aquí. Primero, una aclaración. ¿Puede el legislador que ha expedido la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la misma ley darle instrucciones a el Congreso local? ¿Alguien quiere dar su opinión, por favor?
¿Nadie se anima? Porque ahí está clara, las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores tomando en cuenta las siguientes bases. Le dice cómo legislar. Le da clase de derecho y clase de técnica legislativa. ¿Lo puede hacer? A ver, Omar, que te veo sonriente, ¿tienes alguna opinión? Si el legislador federal le puede ordenar al legislador local que lo haga, Ajá, sí. pues sí, porque al ser una ley general, las leyes generales, digamos, en teoría, distribuyen competencias. Fíjense qué grave. Tienes razón, Omar. Sí puede. No es un legislador federal, es un legislador nacional. Así lo ha calificado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un orden jurídico superior de carácter nacional constituido por las leyes generales, que si bien es cierto están por debajo de la Constitución, están por encima de las leyes federales, de las leyes locales y del sistema normativo municipal. Por supuesto, por encima de todo el sistema normativo de la Ciudad de México. Pero además, recordemos lo que establece el artículo 116, fracción cuarta de la Constitución. Las constituciones y leyes de los estados se ajustarán a lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes generales de la materia. ¿Sí? Así que efectivamente, el legislador nacional le puede ordenar al legislador local cómo legislar, si no únicamente son lecciones o son buenos consejos, sino orden con base en la propia Constitución. No está haciendo nada indebido el legislador nacional al expedir esta ley general y puede ahí establecer las bases conforme a las cuales se debe expedir la legislación de la correspondiente entidad federativa. Estoy buscando, aquí está, la fracción cuarta del artículo 116. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales de la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, y ya dice, ya establece la Constitución qué es lo que deben de garantizar los congresos de las entidades federativas, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución Federal y en las leyes generales de la materia. Pero por otra parte, y lo más importante para mí, para el tiempo pasado, actualmente ya no tiene aplicación lo que les voy a decir. Dice el legislador nacional al legislador local: toma en cuenta la clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios y especiales. Si los procedimientos sancionadores son de dos especies, ordinarios y especiales. Y establece, los ordinarios se instauran en cualquier momento, dentro y fuera de un procedimiento electoral. Se usa la palabra proceso indebidamente, es dentro y fuera de un procedimiento electoral. En cambio, los procedimientos especiales sancionadores, que deben ser expeditos, que deben ser sumarios, en realidad lo que quiso decir el legislador no es expedito, sino sumario, por faltas cometidas dentro de los procesos electorales. Solo por conducta, solo por hechos
cometidos dentro de un procedimiento electoral es como se puede llevar a cabo un procedimiento especial sancionador. Sin embargo, esto ya no es así. Por la jurisprudencia del Tribunal Electoral, que ha permitido desde hace un buen tiempo que los procedimientos especiales sancionadores se puedan instaurar dentro y fuera de procedimiento electoral. Si ya no es una regla distintiva. Pero luego vino el legislador general a hacer una adición que corrobora esta división ya inexistente. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, José Antonio. La otra. Aquí. Gracias. Deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y esta es una hipótesis en la que procede también el procedimiento especial sancionador. Y, por supuesto, violencia política en contra de las mujeres en razón de género puede ser dentro y fuera de un procedimiento electoral. La queja puede ser dentro o fuera de procedimiento electoral. En consecuencia, el inicio de un procedimiento sancionador especial por violencia política en contra de las mujeres en razón de género puede ser en cualquier tiempo. Ya no hay la limitante temporal. Ahora, la única diferencia son los supuestos de procedibilidad. ¿En qué casos procede el especial sancionador? Y todos aquellos supuestos de infracción en que no proceda el procedimiento especial sancionador, pues será procedente el ordinario, aunque también tiene el procedimiento ordinario sus propias reglas, incluso de procedibilidad. Pero todo lo que no pueda ser tipificado dentro del procedimiento especial sancionador, siendo violatorio de la normativa electoral, puede ser conducido a procedimiento ordinario sancionador. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acuérdense, le dice el legislador nacional, debes tomar en cuenta los sujetos infractores. Y en este artículo 442, aquí hay un error. 442, no es el 442, está la enumeración. Perdón, el anterior era 440 y este es 442, la enumeración de los sujetos que pueden ser responsables por la comisión de una infracción. Y vean un catálogo amplísimo. ¿Quiénes pueden ser sujetos responsables de la infracción con independencia de que motive procedimiento ordinario o procedimiento especial sancionador? Están los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los precandidatos, los candidatos, ya sean de partido o candidatos independientes, los aspirantes a precandidatos, los aspirantes a candidatos, los ciudadanos, cualquier ciudadano, incluso cualquier persona física o moral. La persona física es el ser humano y para ser ciudadano se requiere haber cumplido 18 años de edad, estar en el pleno goce de sus facultades mentales y además tener un modo honesto de vivir. De tal suerte que si falta alguno de estos requisitos, la persona física no tendrá la calidad de ciudadano.
Cualquier persona física o moral puede ser responsable de la comisión de una infracción. Puede ser menor de edad, hombre o mujer o sujeto no binario. Será responsable según el caso. Los observadores electorales son ciudadanos mexicanos, pero ciudadanos con una calidad especial consistente en tener la facultad de observar el desarrollo de los procedimientos electorales, desde la etapa preparatoria hasta la conclusión de la jornada electoral e incluso ante los tribunales electorales, es decir, en el funcionamiento de la función jurisdiccional electoral especializada. Ahí puede haber observación también y ya en la vida práctica llevamos varias elecciones que han sido motivo de observación en el ámbito de los tribunales, cuando los tribunales están recibiendo expedientes, substanciando juicios o recursos, resolviendo juicios y recursos, en fin, todo puede ser objeto de observación y los observadores o las organizaciones de observadores pueden ser sujetos responsables de una infracción. Están también las autoridades, las personas servidoras públicas de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, de los órganos de gobierno municipal, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las alcaldías, inclusive, en fin, de cualquier órgano de autoridad. También pueden ser responsables los notarios públicos. No sé por qué excluyeron a los corredores públicos, solo incluyeron a los notarios públicos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Los extranjeros, los concesionarios de radio y televisión, las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político, las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos, las y los ministros de culto, las asociaciones, las iglesias o bien las agrupaciones de cualquier religión. Y si no fuera suficiente el catálogo, los demás sujetos obligados en términos de la presente ley. Si se pueden cometer infracciones que podrán ser investigadas y sancionadas, no las infracciones, sino los responsables, pueden ser en ordinario civil o en procedimiento especial, ordinario sancionador, o bien en un procedimiento especial sancionador, ambos de carácter electoral. ¿Quién puede ser responsable? Ahí está el catálogo y por amplísimo que sea, no es suficiente. Si son susceptibles de sanción por infracción en materia electoral, todos los sujetos de derecho a quienes se les pueda imputar la responsabilidad por la comisión de un ilícito, materia de procedimiento especial sancionador o de procedimiento ordinario sancionador. Bien, vamos el 2. Cuando alguno de los sujetos señalados en este artículo sea responsable por las conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, vamos a la siguiente, por favor. Vean cómo
se agrava la situación del responsable de la conducta. Si al responsable que incurra en violencia política en contra de las mujeres por razón de género, será sancionado en términos de lo dispuesto en este capítulo, según corresponda con lo dispuesto en el artículo 443 a 448. Para la tipificación de la conducta política en contra de las mujeres, no es suficiente lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No es únicamente lo que está aquí enunciado en el artículo 442 bis, sino también habrá que tomar en cuenta lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Bien. Y lo otro que ya les decía, las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género se substanciarán a través del procedimiento especial sancionador. Si violencia política, solo puede dar motivo a un procedimiento especial sancionador. No se debe tramitar como procedimiento ordinario sancionador. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hemos avanzado en toda esta parte introductoria del tema procedimientos sancionadores electorales. Hemos invocado algunos artículos a los que les hemos dado lectura. Sin embargo, me parece válido hacer un paréntesis para poder hacer la pregunta: ¿de qué legislación es la aplicable? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, antes de la reforma publicada el 2 de marzo de 2023, o esta nueva legislación es la misma ley, pero reformada, adicionada y derogada por este decreto del Congreso de la Unión, promulgado por el presidente de la República mediante decreto de 1 de marzo de 2023 y publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, en los primeros minutos del día 2 de marzo, y que entró en vigor el 3 de marzo. ¿Por qué la duda? ¿Por qué la pregunta de qué legislación se debe aplicar para los casos que actualmente se están presentando, que se tramitan y se resuelven? ¿Cuál debe ser la legislación aplicable? ¿Alguien tiene respuesta? Armando, te veo inquieto. ¿Quieres decir algo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Compañeras, compañeros. Me quedé pensando, estoy analizando si tiene que aplicarse la legislación previo a la reforma o no. Sigo analizando, doctor. Bueno, ¿alguien quiere dar su opinión? Yo. Adelante, Bulmaro. Yo creo que es la ley anterior a la reforma, a la publicación de la reforma del 2 de marzo, porque entiendo que existe una suspensión por parte de la Suprema Corte y que, bueno, no se ha resuelto, digamos, el fondo. Bueno, ni siquiera creo que nada más hay suspensión provisional, no todavía falta la suspensión definitiva, me parece. Y por eso creo que sería la legislación anterior a la reforma.
Gracias, Dulmaro. Sí, ¿alguien más quiere decir algo? Adelante, Nayeli. Creo que también es conveniente tomar en cuenta el momento de la realización de los hechos, porque aunque se estén reformando, se estén modificando las leyes, se le aplica la legislación que está vigente en el momento de la comisión del delito, creo yo. Tienes razón en mucho, sin embargo, yo creo que no, que tenemos que aplicar permanentemente la legislación anterior. Y voy a tratar de explicar. Así, a eso me refería, perdón, en la anterior. O sea, para mí la del 2023 no tiene vigencia todavía. Vamos, correcto, de acuerdo, Nayeli. Vamos a la diapositiva siguiente que nos dará la respuesta que buscamos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del decreto legislativo de 22 de febrero de 2023, promulgado por el presidente de la República mediante decreto de 1 de marzo, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, vigente a partir del 3 de marzo de 2023, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 transitorio del decreto legislativo. Quedaron reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si tomáramos en cuenta este decreto legislativo, este decreto reformador, derogador y adicionador, que entró en vigor el 3 de marzo, si tendríamos efectivamente que pensar en una división temporal hasta el 2 de marzo conforme a la ley no reformada, a partir del 3 de marzo conforme a la ley reformada, y luego a partir del auto de suspensión de vigencia, nuevamente la ley anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no reformada. ¿Sí? Vendría a ser como está sucediendo en la materia procesal. En la Sala Superior emitió el Acuerdo General 1 de 2023 diciendo todos los medios de impugnación que se iniciaron hasta el 2 de marzo se rigen por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Los que se promovieron del 3 de marzo al 27 de marzo se rigen por la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Y los medios de impugnación promovidos a partir del 28 de marzo se rigen por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Sí, hay un tiempo intermedio en el que aplica la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto para mí no es trasladable, no es el mismo razonamiento a que nos induce la realidad en materia sustantiva electoral. Por una razón. Vamos a leer lo que se dijo, una parte de lo que se dijo en el auto de suspensión de vigencia para luego dar la conclusión. Vamos por favor a la lámina siguiente. La vigencia del citado decreto legislativo publicado en el Diario Oficial del 2 de marzo de 2023 fue suspendida por acuerdo de 24 de marzo de 2023, dictado por el ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023, promovida por el Instituto Nacional Electoral. Entre muchas otras impugnaciones, existe
esta controversia constitucional 261/2023. Y ahí el magistrado instructor, ni siquiera la sala o el pleno de la Corte, sino el magistrado instructor, ordenó que se suspendiera la vigencia de este decreto de 22 de febrero de 2023, que no solo contiene reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este es su artículo primero, pero también hay reformas a la Ley General de los partidos políticos. Hay reformas en este mismo decreto a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expidió la nueva Ley General de los medios de impugnación en materia electoral. Si el universo del decreto es amplísimo, sin embargo, el decreto, en mi opinión, vale para todos los ordenamientos jurídicos que son motivo de reforma, derogación o adición en términos de este decreto. Así que para mí está suspendida la vigencia de esta ley general y la suspensión durará hasta que se resuelva en definitiva sobre esta controversia. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Vean lo que dice el ministro en su auto. Y esto es solo una parte, ya la parte conclusiva, la parte final del acuerdo. De este modo, se precisa que la suspensión se concede para el efecto de que no se aplique artículo alguno del decreto impugnado que incida en la modificación de la estructura, funcionamiento y capacidad operativa del instituto, hasta en tanto se resuelva la presente controversia constitucional, lo que desde luego abarca todas y cada una de las disposiciones del instrumento que han sido combatidos por el Instituto Nacional Electoral a través del presente medio de impugnación. El instituto fue cuidadoso en precisar qué artículos debían no aplicarse, debían de declararse inconstitucionales por modificar la estructura orgánica del instituto e impedir que pueda dar el servicio que actualmente proporciona. Y nos dicen en la exposición de motivos, no debe aplicarse ninguno de los artículos del decreto. Si está otorgando la suspensión para todo el decreto, para todas las reformas, adiciones y derogaciones e incluso para la nueva ley procesal electoral. Todo está suspendido. Nos dice lo anterior se determina en la inteligencia de que para la operación, funcionamiento, integración y actividad presupuestaria del instituto se deberán observar las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto impugnado, pues de otra manera no podría operar con regularidad y cumplir la finalidad y funciones constitucionales que le corresponden. Vamos a la diapositiva siguiente. Lo que está destacado en negritas y lo que vemos aquí subrayado, así está el auto original. Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que únicamente se pretende preservar la materia del litigio y asegurar que los efectos y consecuencias del decreto impugnado no se ejecute de manera irreparable en perjuicio de la ciudadanía y de los servidores públicos adscritos al instituto,
además de garantizar provisionalmente la situación jurídica y el derecho o el interés del actor. Tampoco se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida, puesto que con ello se garantiza el acceso a los derechos públicos, políticos, electorales de la ciudadanía, la equidad en la competencia, los derechos humanos de todas las personas que formen parte del padrón electoral, así como los derechos laborales del personal, y se conserva la, cambiamos de diapositiva. Parece que Internet está un poco reacio. Vamos a esperar. Pero vean cuál es la finalidad, cuál fue la motivación y la finalidad que tomó en consideración el ministro al suspender la vigencia de la ley. La modificación de toda la estructura del Instituto Nacional Electoral. Si se tiene que modificar toda la estructura, no puede funcionar como ha estado funcionando. Necesita hacer adecuaciones. Necesita tomar las medidas que hagan falta para el eficaz desempeño de sus funciones. En fin, mucho formal, mucho normativo nos falta para poder implementar la reforma de marzo de 2023. Es una reforma, afortunadamente, que está suspendida. Y cuando hablamos de suspensión de la vigencia de una norma, no nos ponemos siempre a razonar sobre la legitimidad de esa orden, sobre todo viniendo de un poder político diferente al poder judicial. Y son temas de gran importancia, sobre todo si tomamos en cuenta además, si no mal recuerdo es el artículo 14, que el artículo 14 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución establece que es improcedente otorgar la suspensión del acto reclamado si se trata de normas generales. Y aquí justamente todo lo que fue objeto de controversia son normas generales. Sin embargo, hay una argumentación interesante y lo que leíamos en la diapositiva anterior, el agravio que puede sufrir la ciudadanía, y no solo la ciudadanía, yo diría el agravio que podría sufrir toda la población mexicana. Porque la materia electoral no solo abarca elecciones y no solo incluye a los ciudadanos y ciudadanas, sino que además, porque incluye a toda la población, a toda la ciudadanía, pero no solo eso, sino a toda la población, sean extranjeros, sean nacionales, sean de mayor edad, sean adultos simplemente, en fin. Si la materia electoral está destinada a toda la población electoral, a toda la población nacional, no únicamente a determinado sector. Podemos no participar en política, para nada. Sin embargo, un partido político nos pide prestada la barda que delimita el terreno en donde está nuestra casa. Está pintada de blanco o sin pintar y nos piden permiso para hacer propaganda electoral. Aceptamos, decimos que sí
y más tarde puede esa propaganda motivar una denuncia o queja ante el Instituto Nacional Electoral, se puede substanciar y se puede llegar a la conclusión: hay infracción y sanciónese al responsable. De acuerdo a las constancias de autos, el responsable es el propietario de la barda. Y resulta que el propietario de la barda o es un extranjero o es un menor de edad. No importa, ellos pueden ser sujetos del procedimiento especial sancionador, pueden ser considerados responsables y en su caso sometidos al procedimiento especial sancionador. Sí, el tema en cuanto a sujetos responsables es sumamente amplio. ¿Podemos cambiar de diapositiva? Gracias. Que decíamos que con el otorgamiento de esta suspensión, se conserva la estructura orgánica y funcionamiento que ya tenía el instituto, hasta en tanto se resuelve en definitiva el presente asunto. ¿Sí? Vean cómo esta suspensión vino a dejar sin validez, sin efecto jurídico alguno, este decreto de reformas. Y por tanto, tenemos que regresar al texto anterior a la reforma. Decimos, se conserva la estructura orgánica y funcionamiento que ya tenía el instituto. Para la tramitación del procedimiento ordinario y especial sancionador, pero en especial hay una unidad técnica, una unidad que desaparecería en la reforma o que desaparece en la reforma y aparece en la reforma una dirección ejecutiva a la que coadyuva lo que era la unidad contencioso electoral, que debe llevar a cabo la investigación, el trámite de la queja o denuncia, para finalmente poner en estado de resolución el expediente respectivo, y en ese momento se manda a la sala regional especializada para que revise y concluya si efectivamente ya todo está integrado en el expediente. Si no hay nada que hacer, cerrar la instrucción y dictar la resolución correspondiente. Un tema interesante para mí sigue siendo un procedimiento administrativo, no jurisdiccional, sino administrativo, y por tanto tendría que ser competencia no de una sala del Tribunal Electoral, sino de un órgano, del órgano competente dentro de la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral. Ahí está la suspensión. Por tanto, recurrimos a la teoría de la reviviscencia jurídica y vamos a aplicar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales conforme al texto que estuvo vigente hasta el 2 de marzo. Lo que entró en vigor el 3 de marzo y se suspendió su vigencia después, esa vigencia está suspendida hasta que se dicte la resolución definitiva en esta materia. Y nos dice el magistrado, el ministro instructor, la declaración de inconstitucionalidad que se solicita no tendrá efectos retroactivos. Si lo que pagaste para que se llevara a cabo todo este trámite de organización o reorganización del instituto, es recurso perdido. El instituto seguirá funcionando como estaba hasta antes
de la reforma electoral publicada el 2 de marzo de 2023. ¿Alguna pregunta, comentario hasta esta parte? Me parece que estas notas aclaratorias eran necesarias para saber, porque ahora no sabemos qué leemos. Si una ley actualizada con las reformas, que en su momento habrá que guardar si se declara la inconstitucionalidad del otro apartado que falta todavía, el llamado Plan B de la reforma electoral, o bien si se reconoce su constitucionalidad y continúa aplicándose o se reinicia su vigencia para aplicarse en el futuro. Pero en el tiempo presente lo que se debe aplicar es lo previsto en la ley antes de la reforma publicada el 2 de marzo. Bien. Adelante, Bulmaro. A ver si escuché bien, doctor, o a ver si le entendí bien a lo que usted platicó. Dice usted que el PES para usted es preferible, digamos, que lo sustancie y lo resuelva el Instituto Nacional Electoral, como estaba antes de la reforma del 2014. Yo me recuerdo que en esa época había muchos académicos y especialistas en la materia electoral, bueno, o se dicen especialistas en la materia electoral, que criticaban ese modelo porque en el INE, proceso electoral, básicamente pues resuelven los consejos en el ámbito subdelegacional y delegacionales, pues resuelven los consejos distritales y los consejos locales, que en su mayoría están conformados por ciudadanas y ciudadanos que no son servidores públicos del INE, pero se incorporan en el proceso electoral y pues no todos tienen una formación jurídica, ¿no? Y eso, de alguna manera, digo, aunque el proyecto de resolución se hacía desde el interior del INE, sin embargo, pues lo votaban las y los consejeros, que en ocasiones, pues era totalmente otro proyecto de resolución. Pero me llama mucho la atención si es eso. ¿Lo entendí bien, doctor? O a lo mejor escuché mal. No, Bulmaro, escuchaste bien. Escuchaste bien. Para mí, el procedimiento administrativo sancionador es un procedimiento administrativo. Por tanto, debe ser el órgano administrativo el que resuelva. No olvidemos que los órganos distritales tienen personal permanente y órganos permanentes. Sí, de tal manera que si llega personal en el momento de las elecciones, efectivamente, a integrar el consejo distrital, las personas que llegan normalmente son seleccionadas, son con experiencia y con conocimiento en la materia. También vamos a encontrar, por supuesto, a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, pero ellos, acuérdate, no tienen derecho a voto. Sí, los únicos que tienen derecho a voto son los que permanentemente integran en la Junta General Ejecutiva o en su momento el Consejo Distrital. Pero el Consejo Distrital se integra con personas con conocimiento, con experiencia electoral. Pero mi idea no es que resuelvan los consejos distritales. Deben ser cuando menos los consejos locales. Pero la facultad originaria de resolución debe corresponder al Consejo General. Y ahí sí, ya no podemos hablar de improvisación, de ignorancia o de temas similares.
Al ser un procedimiento administrativo, reitero, debe ser la autoridad administrativa. El tribunal es un órgano jurisdiccional. No tiene por qué estar investigando u ordenando la ampliación de la investigación para que llegue a la conclusión de hasta dónde debe alcanzar la sanción a imponer. Y además, esta función sancionadora sí ubica a la autoridad en la necesidad de determinar entre un mínimo y un máximo cuál es la sanción a imponer. Pero esto solo se adquiere con la experiencia, con el tiempo. No, yo creo que el órgano del instituto responsable para resolver e imponer sanciones debe ser un órgano especializado, que lleve a cabo además todo el trámite, todo el procedimiento desde recepción de la queja o denuncia hasta el cumplimiento o incumplimiento de la resolución dictada en ese caso. Realmente no es un trabajo jurídico de resolución de controversias entre dos partes, parte actora y parte demandada, sino la solución de una controversia que es cierto es de intereses jurídicos inmersos en el ámbito político que debe ser resuelto jurídicamente también, pero por un solo órgano, no por dos, porque nuestro sistema de autoridades sancionadoras electorales pareciera un alebrije. Por un lado, autoridades administrativas y por el otro lado, autoridad jurisdiccional. Sí, yo creo que no. He leído un poco sobre derecho administrativo sancionador en términos generales, no el electoral. Y hasta donde he visto, todo es procedimiento administrativo. Por tanto, todo es competencia de la autoridad administrativa. Y así es como debería de ser en la materia electoral. Sin embargo, la sala regional especializada ha ido más allá de su tarea de simplemente decir si hay responsable, no lo hay, si hay sanción, no hay sanción que imponer, dese vista al superior jerárquico para ver si lo amonesta o qué hace con él. Si lo felicita, porque puede ser, bueno, es un tema que queda fuera del ámbito de competencia del tribunal. En fin, Bulmaro, esta idea de que sea el tribunal la sustentó durante mucho tiempo José Woldenberg. Y cuantas reuniones tuvimos, yo me opuse como secretario general, no era magistrado, como secretario general, pero con permiso de hablar, me opuse a que se incorporara la materia sancionadora administrativa a el campus jurisdiccional que es propio del tribunal. No sé si quedó resuelta la duda, Bulmaro. Sí, doctor, sí, me queda claro y yo nada más quisiera agregar, yo trabajo en el INE y y para los que trabajamos aquí en el INE, nuestra, digamos, como siempre hemos pedido que el PES lo tenga todo el tribunal, digamos como al revés, porque la verdad es que anterior al 2014, pues sancionábamos aquí en los consejos, pero ahí teníamos aquí enfrente a los partidos que nos daban con todo y eso complicaba otros temas propios del proceso electoral por tener ahí a los sancionados en la mesa. Entonces siempre decíamos que lo tome todo el tribunal. No se pudo en 2014, pero también desde mi punto de vista me parece que por lo menos esta dualidad de las dos autoridades, pues ahí vamos, ¿no? Digamos, sacando los asuntos. Gracias, doctor. Gracias, Bulmaro. Tienes razón.
pero en el procedimiento administrativo se debe investigar. Son facultades de investigación. Ningún tribunal tiene funciones de investigación. Sí, tiene facultades probatorias para mejor proveer o para mejor resolver o para resolver con una sentencia justa. Sí, pero esto no ha permitido la desnaturalización de los tribunales, salvo en nuestro caso con nuestra sala regional especializada, que ha hecho un extraordinario trabajo, que ha ido más allá de solo determinar si hay responsabilidad o no la hay, siendo responsable cuál es la sanción adecuada a imponer, y así se hace. Ha actuado como órgano jurisdiccional más que como un órgano administrativo. Bien, si no tenemos alguna otra pregunta, vamos a la diapositiva siguiente porque el tiempo se acaba y nos falta ver todos estos supuestos de procedibilidad. Mañana pienso dedicarme al aspecto práctico, a analizar tesis del Tribunal Electoral sobre estos temas. Adelante, por favor. A la siguiente. Gracias. Vean el artículo 470. Dentro de los procesos electorales, ya les dije que ahora ya no es dentro y fuera, desafortunadamente, porque debería de ser un procedimiento expedito, sin investigación, en mi opinión, que debe resolverse de inmediato para decirle al denunciante si tiene razón o no, para decirle al denunciado si es culpable o no. Dentro de los procesos, electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo cuando se denuncie la comisión de conductas que, sí, procedimiento especial sancionador solo en estos casos. Las conductas que A, violen lo establecido en la base tercera del artículo 41 o en el octavo párrafo del artículo 134, ambos de la Constitución General de la República. Inciso B, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral. Inciso C, constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Y finalmente, la Secretaría Ejecutiva, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido en este capítulo en cualquier momento cuando se presenten denuncias o de oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, ya no hay división de tiempo. Ahora, el proceso ordinario que procede en cualquier momento es similar al procedimiento especial que procede también en cualquier momento. Y de manera clara, específica, sin duda, cuando se trate de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la otra diapositiva. Gracias. Vean entonces los supuestos de procedibilidad. Supuestos de procedibilidad del procedimiento especial sancionador. 1. Por violación a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, base tercera de la Constitución. 2. Por violación a lo dispuesto en el artículo 134,
párrafo octavo también de la Constitución. La contravención a las normas sobre propaganda política. Contravención a las normas sobre propaganda electoral. O bien por actos anticipados de precampaña o por actos anticipados de campaña. Ahí están los supuestos de procedibilidad, incluido o incluida la violencia política contra las mujeres por razón de género. Este es el catálogo de supuestos de procedibilidad. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a analizar el párrafo tercero, base tercera, artículo 141 de la Constitución. Puede ser tedioso, pero tenemos que dar lectura porque si no leemos lo que da fundamento a este procedimiento, pues tendremos una idea, pero no el conocimiento de los supuestos en que procede. Y varios principios, además, que rigen la materia de propaganda gubernamental o que deberían regir, porque en este tiempo estamos viviendo una época de anarquía absoluta. Y vamos a ver por qué en unos minutos. Vamos adelante, por favor. Bien. Constitución política, artículo 41, párrafo tercero, base tercera. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. Vean cómo los partidos políticos nacionales son los grandes beneficiarios de este llamado modelo de comunicación política. Tienen acceso los partidos políticos a todos los medios de comunicación social. No únicamente radio, no únicamente televisión, sino también las redes sociales. Ahora cualquier vía de comunicación es buena para hacer llegar también o los saludos de los aspirantes a precandidatos o algún presente, alguna cosa, con la finalidad de convencer a la ciudadanía sobre quién es la mejor opción. Y todavía no estamos en etapa ni de precampaña ni de campaña. Bien. En el apartado A, el Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes. Decíamos, parte del tiempo que tiene el Estado en radio y televisión lo destina a la materia electoral. Alguien tiene que administrar ese tiempo. Y este administrador único es el Instituto Nacional Electoral. El instituto es el que administra este tiempo, el que lo distribuye de acuerdo a las reglas contenidas en la Constitución y en la ley, distribuye ese tiempo entre los partidos políticos, tomando en consideración dos aspectos fundamentales. Primero, la participación de los partidos políticos en la más reciente elección de diputados al Congreso de la Unión, para poder determinar cuánto tiempo
de este tiempo del Estado le puede ser asignado. Pero además el Instituto Nacional debe tomar en cuenta no solo el resultado o la fuerza política electoral de los partidos políticos, sino una premisa previa, evidentemente. Del total del tiempo de que dispone el Instituto Nacional Electoral, en época de elecciones, el 50% lo debe de tomar fundamentalmente para propaganda política electoral. Del tiempo a distribuir, debe hacer una división, un 70 y un 30%. Si del tiempo a distribuir en beneficio de los partidos políticos, debe hacer una bipartición, una parte equivalente al 30% y el otro apartado equivalente al 70%. El 70% del tiempo lo distribuye proporcionalmente entre los partidos según su fuerza política electoral y el 30% restante lo distribuye en partes iguales en beneficio de todos los partidos políticos. De todos. No importa la fecha de su constitución, no importa si tiene representantes o no, diputados, por supuesto, o senadores en la Cámara de Diputados y o en la Cámara de Senadores. Si no tiene a ninguno, solo le tocará la parte igualitaria del 30%. Si es un partido político nuevo, igual. Y si es un candidato independiente, tendrá que reunirse con todos los candidatos independientes para que a todos juntos les otorguen un tiempo similar al de los partidos políticos en radio y televisión. Es realmente una situación inequitativa, injusta para los aspirantes a candidatos independientes. Bien, leíamos entonces que este tiempo se debe distribuir entre partidos políticos, pero también entre las autoridades electorales. El administrador determinará qué porcentajes va a corresponder a cada uno de los destinatarios o beneficiarios de este tiempo y a cada una de las finalidades para las cuales se debe destinar el tiempo en radio y televisión. En cuanto a las reglas específicas, en el apartado A, inciso A, se establece a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y televisión. Para poder hacer esta distribución, primero habrá que saber si el canal de la estación de radio o el canal de televisión tiene servicio durante todo el tiempo que abarca esta posibilidad de distribución de tiempo del Estado. Vamos a adelantarnos para entender un poco mejor esta disposición. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. A la siguiente. Gracias. Inciso D. Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las 6 y las 24 horas. Sí, para hacer toda esta difusión, habrá que tomar en cuenta que las radiodifusoras tienen por regla un horario de funcionamiento
de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Sí? No trabajan las 24 horas del día, sino únicamente de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Muchos canales de televisión y estaciones de radio empiezan mucho más tarde. Empiezan no a las 6, sino a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 12, a la 1, dependiendo de la publicidad que le dé posibilidad de subsistir, y a partir de ese horario de actividad comercial se tomará en cuenta para la difusión de la propaganda política o electoral. Vamos a regresar a donde estábamos, por favor, en el inciso A. Su horario de 6 de la mañana a 12 de la noche. Gracias. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos. Decíamos, el horario de transmisión es de 6 de la mañana a 12 de la noche. Es decir, son 18 horas. De las 24, solo hay transmisión en 18 horas. Estos 48 minutos habrá que distribuirlos en esas 18 horas. Por eso nos dice el constituyente, se distribuirá en segmentos de 2 y hasta 3 minutos. Porque si solo abarcamos 2 minutos por cada hora, como son 18 horas, estaríamos con 2 minutos abarcando solo 36 minutos. Sí, nos sobrarían 12 minutos de los 48. Si destinamos 3 minutos por hora, ya no nos alcanzaría los 48 minutos, nos faltarían minutos para que cada hora se destinaran 3 para fines político-electorales. Por eso es el Consejo General, con el apoyo de una comisión especializada, la que determina cómo se distribuye este tiempo en radio y televisión. Pero lo que es cierto es que a partir de las precampañas y hasta la jornada electoral, el tiempo tiene que ser el mismo. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. A ver, regresamos nada más para dar continuidad a la lectura. Regresamos a la anterior. Gracias. No, era la anterior. La anterior de la anterior es la otra. Ahí, gracias. Tenemos entonces distribuidos de 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. Ahora sí vamos a la siguiente, por favor. En el horario referido en el inciso D de este apartado, ya lo vimos, ya leímos, en el periodo comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 50% de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos. Vean cómo vamos estableciendo diferentes principios, diferentes bases para la administración de este tiempo, que van a constituir reglas que deben aceptar, que deben de cumplir
no solo las autoridades, sino también los partidos políticos y los candidatos. Y una de estas está aquí. En el tiempo comprendido entre el fin de la precampaña y el inicio de las campañas, la denominada intercampaña, sí, porque es precampaña, campaña e intercampaña. En el periodo de intercampaña, de estos minutos en total que se le dan al Instituto Nacional Electoral, la mitad es para el propio instituto y en su caso otras autoridades, y la otra mitad para propaganda política de los partidos políticos, siempre que sea neutra. Así que no llame a votar, a no votar, ya sea en la elección o en la elección formal constitucional, o bien en la elección interna para que los partidos políticos puedan designar a sus candidatos. ¿A qué va a destinar el instituto y las demás autoridades electorales ese tiempo? A difundir qué hace, qué debe hacer, cómo lo hace. Si es tiempo destinado a los fines propios del instituto. Incluso el instituto pudiera educar en este tiempo, y así lo solicitó algún partido político en una elección presidencial. Si ahora que estamos en periodo de intercampaña y que tienes el 50%, explícale a la ciudadanía cómo se debe votar. Yo vi positivo o positiva esta propuesta, pero mis compañeros no la aceptaron cuando éramos magistrados, por supuesto, y no se llevó a efecto la educación de cómo votar. Y en esas circunstancias hubo muchos errores y, por tanto, muchos votos nulos, votos que no contaron para ninguno. Porque la ley nos dice, la ley establece, para poder votar debes marcar el símbolo o el cuadro del partido por el cual votas. Pero nadie nos ha dicho cómo debe ser esa marca. Y entonces, tanto los servidores públicos del instituto como los del tribunal tenemos que hacer labor de interpretación. Si se acuerdan, en 2006 había propaganda del Partido de la Revolución Democrática que decía, sonríe, ya ganamos. Y muchos votaron con la carita sonriente el día de la jornada electoral. ¿El voto es válido o es nulo? Pregunta, ¿alguien quiere contestar? Yo creo que es válido, doctor, porque como la ley dice que es una marca, es un dibujo la carita, puede considerarse como una marca. Gracias. Armando, adelante. Gracias. Coincido con Bulmaro. Debe ser considerado válido siempre y cuando no invada más de 2 recuadros con emblemas de partidos políticos. Que invada 2 recuadros, porque si invade más de 2, ya son 3 o más. Es correcto, perdón. Sí, siempre que no invada más de un recuadro. Exacto, que solo abarque un recuadro. Es correcto. Sí, que no invada el espacio de otro recuadro, porque ahí llegamos a la práctica de medir hasta por milímetros qué tanto se pasó para saber si el voto es válido o es nulo. Y en muchas ocasiones nos han enseñado, o quizás sea la mayor de las veces, a votar marcando una X o una cruz del tamaño que sea. Pero hay quienes, habituados a la actividad académica, dice, cuando calificamos,
y la respuesta es buena, le ponemos una palomita. Entonces la marca aprobando al candidato debe ser una palomita. O nos hemos encontrado con boletas que dicen es el bueno, este sí sabe, es honesto, etcétera. Y ya no es una marca propiamente, pero está demostrando su voluntad de votar a favor del que considera bueno, excelente, etcétera. Hay otros que dicen ratero y muchas palabras más que no puedo decir en público o que no debo decir en público. Y hay quienes, no obstante el contenido de esas leyendas, han solicitado se consideren votos válidos a su favor. Aunque digan rateros, se refieren a nosotros, están votando por nosotros. No, es una manifestación de rechazo, de oposición, de no aceptación. Así que aunque no esté determinada la marca, la lógica jurídica nos dice cuál debe ser. Pero esta forma de educar para votar pudiera ser buena actividad del instituto en el periodo de intercampaña. Bien, luego, durante las precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. El tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley. Hablamos ahí de precampañas. Inciso C, durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el 85% del tiempo total disponible. En época de campaña, casi todo el tiempo del que disfruta o administra el Instituto Nacional Electoral, casi todo el tiempo es para propaganda, es para promoción de los partidos políticos que están participando. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Ya habíamos visto el horario de transmisión de 6 de la mañana a 12 de la noche. Inciso E, el tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente. El 70% será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección de diputados federales inmediata anterior, y el 30% restante será dividido en partes iguales, de las cuales hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto. Esto ya lo habíamos expuesto con antelación. A cada partido político sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior. Ya lo habíamos dicho, solo una parte igual del 30% en que se divide todo el tiempo destinado a actividades político-electorales administrado por el Instituto Nacional Electoral. Vamos a la diapositiva siguiente. Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base, y fuera de los periodos de precampaña y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad. Del total asignado, el instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales
de forma igualitaria un 50%. El 50% restante, el tiempo restante, perdón, lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el instituto conforme a lo señalado en el inciso D del presente apartado. En situaciones especiales, el instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político cuando así se justifique. Sí, reglas generales que no trascienden en realidad a nuestra materia, pero que es necesario recordar su existencia para poder abordar los temas que nos interesan en particular. Pero si no hacemos todo este recorrido normativo, este análisis normativo, no podemos saber cuándo se infringe alguna de las reglas o principios contenidos en la base tercera del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución. Vamos a la diapositiva siguiente. Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Una prohibición tajante. Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar tiempo en radio y televisión. En ningún momento pueden adquirir tiempo en radio y televisión para efectos político-electorales. Ha sido motivo de interpretación la palabra contratar, la palabra adquirir, cada una de las palabras que constituyen este principio rector de propaganda política electoral. Solo los partidos políticos tienen derecho a tiempo en radio y televisión que otorga al Estado los concesionarios de radio y televisión a título de pago de impuesto por la explotación del espacio aéreo o del espacio subterráneo. No pagan impuesto en efectivo, pagan en especie y por eso se le denomina tiempo del Estado. Fuera del tiempo del Estado destinado para efectos político-electorales, no se permite que, a nadie, a ningún sujeto de derecho se le permite, no solo candidatos y partidos políticos, a nadie se le permite adquirir tiempo en radio y televisión para hablar a favor de un candidato o en contra de determinado candidato. No, el tiempo para efectos político-electorales es el tiempo del Estado administrado por el Instituto Nacional Electoral. Y el Instituto para Mejor Organización ha elaborado lo que se denomina pauta de radio y televisión o para radio y televisión. Ahí está explicado cómo se distribuye este tiempo y cómo a cada partido político le va tocando una oportunidad en tiempo y espacio, y si no la aprovecha, pues esa oportunidad se extingue. No es compensable, no es reparable. La adquisición, además, no importa cómo sea, si es a título gratuito o a título oneroso. No importa si es a cambio de pagar un precio cierto y en dinero, o bien si es como permuta. Si no importa cómo se adquiera,
gratuita u onerosamente, mediante contrato o mediante un acto unilateral, o bien por un convenio. Sí, porque en la práctica la actuación de los sujetos dedicados a la política es sumamente amplia, compleja, disfrazada la mayor de las veces para poder hacer su voluntad y poder hacer propaganda positiva o negativa a favor de un partido o de un candidato para que voten o no voten por ese partido y por ese candidato. La otra prohibición: ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos, o cargos de elección popular, a cargos, perdón. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Sí, nadie, la expresión ninguna otra persona, aparte del Consejo General, debe ser la pauta en la adquisición de tiempo en radio y televisión. Si no soy representante de partido político, de coalición o de candidato, si no tengo representación de alguno de ellos, no puedo adquirir tiempo en radio y televisión. Y si soy, tengo que acreditar esa calidad para poder adquirir el tiempo en radio y televisión, que el total del tiempo ya lo tiene el Instituto Nacional Electoral, ya tiene hecho los cálculos matemáticos para la distribución del tiempo de acuerdo al horario disponible. Y la otra regla: queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Se van al extranjero, hacen la negociación, vienen a México y pretenden dar publicidad a lo que han contratado en el extranjero. No se puede. No importa en dónde se lleve a cabo el contrato. No importa si fue oneroso, si fue gratuito. No importa si fue directamente el representante del partido o representante del candidato, o bien si es algún servidor público del Instituto Electoral. Los temas son varios y establece el párrafo penúltimo: las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en... Cambiamos de diapositiva, por favor. En radio y televisión, en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley. Aquí es en el ámbito local. Vamos a suprimir, normalmente se reproducen las reglas relativas a la distribución del tiempo en radio y televisión. Vamos a la otra diapositiva. Aquí también una regla especial en el apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos,
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Hasta antes de la reforma de 2014, se usaba también la expresión que denigren o calumnien a las instituciones o a las personas. Ahora, ya no con la reforma de 2014, ya no tenemos esta limitante de prohibir propaganda denigratoria y por tanto se discute en la práctica si ya no es infracción, si ya no está prohibido. Para mí no hay alternativa. Calumniar y denigrar son dos conductas reprobables por ser ofensivas a las instituciones y a las personas, a los sujetos de derecho. Por tanto, la prohibición subsiste para todos. Desafortunadamente son las 6:59. Vamos a dejar la segunda parte del apartado C. Y finalmente el apartado D, que da base constitucional al procedimiento especial sancionador. Nos dedicaremos unos minutos de la sesión de mañana a estos dos apartados y entraremos al tema práctico para poder conocer algunos criterios de la Sala Superior fundamentalmente, aunque también procuraré tener de la Sala Regional Especializada sobre esta materia. Perdón, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Creo que Carlos Lara. Bien, si hay preguntas, por favor, formúlenlas y las plantean mañana. Y si no, continuaremos el día de mañana para agotar esta primera parte del curso Procedimiento Especial Sancionador, que es sumamente amplio, es complejo, es interesante y que en este momento está en crisis. Nos veremos mañana. Que tengan buena noche todos. Gracias por su atención. Gracias, ya no sé de la Escuela Judicial quién nos apoyó, porque empezó creo que Miguel Ángel y no sé quién concluyó. Gracias a todos, nos veremos mañana. Buenas noches.